Buenos días, me llamo María José García Ruiz, soy profesora titular de Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Les voy a hablar de la epistemología, del conocimiento, de la teoría de educación comparada y de la metodología. Decirles que estoy a su disposición a todos aquellos alumnos de doctorado, también de grado, matriculados en la UNED para dirigirles sus investigaciones de educación comparada y, decirles que actualmente la educación comparada nunca ha tenido tanto éxito. Es una ciencia pujante, de moda, debido a los fenómenos de globalización y la internacionalización. Pero hay académicos que afirman que la educación comparada nunca ha tenido menos que decir y que posee una parálisis continuada debido a un tránsito de la modernidad a la posmodernidad en el que nos encontramos. Les quería presentar esta disciplina tan apasionante a través de 9 preguntas y 9 respuestas. En primer lugar, ¿qué estudia la educación comparada? Pues mire, hay muchas versiones y muchas opiniones. Quizá una de las más aplaudidas es la que afirma el profesor García Garrido de que la educación comparada es el estudio comparado de los sistemas educativos operantes en el mundo actual. Esta definición es muy aceptada, teniendo como precaución o como apostilla el que sistema educativo no es solo sistema escolar, sino que es una realidad mucho más amplia que abarca todo lo social y todo lo educativo de la sociedad. ¿Cuál es la finalidad de la educación comparada? Por un lado, tiene una finalidad teórica, en tanto que estudiando las culturas y las civilizaciones del mundo, buscamos enriquecer nuestra inteligencia y nuestro espíritu, pero también tiene una finalidad práctica de informar y de orientar las políticas educativas y la praxis social. También tiene una finalidad, de alguna manera, evangélica, por así decirlo, de erradicación de la injusticia social y de potenciación de la atención al otro, que son objetivos que los ha recalcado la posmodernidad y que son objetivos que la modernidad tenía en mente, pero que no fueron conseguidos enteramente en ese periodo. Vamos a ver, la educación comparada se postula o se vertebra o se fundamenta en 3 postulados tradicionales que son el nacionalismo, el optimismo escolar y el desarrollismo económico. Estos 3 postulados fueron cimentados a finales del siglo XVIII y actualmente están en crisis. El nacionalismo, la esencia nacionalista de la educación comparada de los Estados-nación, de alguna manera sigue vigente, pero hay una corriente internacionalista globalizadora que, aunque no anula lo anterior, sí nos invita a decir que está en crisis. El optimismo escolar es el segundo postulado, deriva del pensamiento de Rousseau, pero es un postulado que obviamente, si el hombre es naturalmente bueno por naturaleza, la educación es posible y hasta fácil, ¿no? Este postulado también está en crisis, no solo por el movimiento de desescolarización de Ivan Illich, sino también por el fenómeno del homeschooling, cuya evolución va en aumento. Y por último, el postulado del desarrollismo económico. Este postulado obedece a una idea de progreso vinculada exclusivamente al incremento del nivel socioeconómico general. Entonces, ciertamente, actualmente hay una sensación de disgusto ante el hecho de que el móvil de los sistemas educativos es el progreso material. Entonces, hay un grado de relajación moral y de infelicidad en las sociedades desarrolladas y un apogeo de las culturas e ideologías que no se han dejado corroer por el mito del desarrollo. Estos postulados, nacionalismo, optimismo escolar y desarrollismo económico, están en crisis. ¿Por qué? Pues están en crisis porque han aparecido 2 fenómenos actuales, que son la globalización y el posmodernismo, que inciden de lleno en la educación comparada. Podemos decir que la globalización es un fenómeno fundamentalmente económico, hiperliberal y neoliberal. Hay académicos que afirman que la globalización no tiene teleología, es decir, no tiene finalidad. Yo no estoy de acuerdo, yo sí que pienso que tiene una finalidad, pero que tiene una finalidad más materialista, económica y egocéntrica que la de los valores morales de la modernidad. Y el posmodernismo es otro de los fenómenos que incide muchísimo en la educación actual.
Hay académicos que dicen que la posmodernidad es la lógica cultural de la globalización. Yo pienso que más que la lógica cultural es el contrapeso cultural o el elemento cultural antagónico de nivelación de la globalización. Es decir, la globalización es un fenómeno económico, tecnológico, y el posmodernismo es un fenómeno cultural de corte social y reivindicativo de los objetivos sociales, fundamentalmente la erradicación de la justicia social, que fueron planteados pero que no fueron conseguidos en la modernidad. ¿Qué implicaciones tienen la globalización y el posmodernismo en la epistemología de la educación comparada? Bueno, yo en el año 2012 escribí un artículo en la sección monográfica de la Revista Española de Educación Comparada titulado Impacto de la globalización y el posmodernismo en la epistemología de la educación comparada. Allí remito a los oyentes y decir que la metodología, vamos a ver, hasta finales del siglo XX la metodología comparativa ha sido siempre la funcionalista, la positivista, desarrollada por George Verday. Había una serie de fases, una fase descriptiva y otras fases comparativas que se aplicaban al objeto de estudio de la investigación. ¿Pero qué ocurre? Pues que actualmente estamos un poco en tierra de nadie porque desde los postulados moderno-tardíos o postmodernos, esa metodología positivista ha sido echada por tierra y ha sido criticada por su excesiva sencillez y linealidad. Se ha cuestionado el universalismo, las relaciones causales regulares y la simplicidad del procedimiento, de manera que actualmente al hacer investigaciones hay que tener cuidado en ver qué elementos rescatamos de la metodología moderna y cuál ponemos de la metodología que aún está desdibujada, por así decirlo, de carácter posmoderno. Vamos a ver, en el actual periodo de los primeros años del siglo XXI hay algún consenso, hay crisis en educación comparada, pero hay algún consenso. Hay consenso en tres elementos esenciales. Primero, existen muchas educaciones comparadas. La educación comparada no es una ciencia unívoca, por así decirlo, sino que los diversos autores establecen y hacen ciencia a partir de distintos postulados. Segundo consenso, se detecta la necesidad imperiosa de elaborar una educación comparada compleja. Y tercero, se revela la necesidad de incorporar la dimensión histórica en educación comparada. Hay una inquietud académica destacada que es el ver cuáles son los límites del relativismo y cuáles son las temáticas actuales de investigación más de moda, más candentes, pues la lectura de lo global, el análisis del modelo neoliberal de educación, la focalización en los temas de cultura, identidad y aprendizaje, la naturaleza cambiante y el rol de las agencias internacionales supranacionales, los estudios de poder, género y grupos marginales, refugiados, discapacitados o pequeños estados, la relación entre educación y pobreza en todos los niveles. Estos son temáticas actuales que ustedes en sus investigaciones pueden acogerse a ellas o plantear otras nuevas. ¿Ejemplos de investigaciones comparativas? Pues, por ejemplo, podrían ustedes investigar sobre el gobierno versus gobernanza en la administración educativa actual o sobre la agenda comparativa epistemológica moderno-tardía versus la agenda moderna o, por ejemplo, selectivismo y democratización en la enseñanza secundaria en Suecia, Finlandia, Alemania y España. ¿Cuál es la mejor actitud para acometer estudios de educación comparada en la actualidad? Bueno, pues la mejor actitud es desarrollar una actitud de creatividad y de curiosidad como vía para salir del inmovilismo epistemológico en el que se encuentra la educación comparada. Y bueno, decirles que estoy a su disposición para dirigirles las investigaciones a todos los alumnos matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pueden acudir a mí en mi correo electrónico, que es mjgarcia@edu.uned.es. Hay una serie de obras de consulta de García Garrido y mío, García Ruiz y Gavari Starkey, que pueden ustedes consultar y, bueno, pues decirles que me quedo a su disposición por si desean ustedes acometer investigaciones a nivel de licenciatura, de grado o de posgrado en la disciplina de la educación comparada. Muchísimas gracias.